días tengan en esta mañana, buena tarde en España, sabemos que ya es tarde allí. Y Fernando, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto saludarle allí en Uruguay. Y a todos los que están conectados, bienvenidos este domingo de victoria y de bendición. Es un excelente día, es un excelente fin de semana, no solamente porque mañana es festivo, bueno, ha estado un poco lluvioso aquí en Bogotá, pero es bendición también. Porque hoy es bueno, porque este es el día que el Señor hizo para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Y eso está bajo la bendición del Señor, lo que significa que hoy es un día sobrenatural y de victoria. Quiero en esta mañana ministrarle la palabra que el Señor tiene para nosotros, pero antes de hacerlo, oremos, pidámosle al Señor que el Espíritu Santo nos revele la palabra, nos lleve y nos conduzca a practicarla. Es importante porque la palabra, cuando la practicamos, va a dar fruto y vamos a experimentar una transformación, un cambio. Y todo inicia en el corazón, en nuestra mente, allí, en nuestro espíritu, obviamente, en nuestro corazón, espíritu, pero también en nuestra mente. La Biblia dice que debemos transformar y renovar la manera de pensar. Y eso es con la palabra de Dios, amén. Por ello, allí donde está, dígale: Señor, yo te doy gracias por este tiempo, por este día, por esta mañana de victoria, de bendición. Dígale conmigo: Señor, háblame. Y dígale: Señor, que el Espíritu Santo me ilumine la palabra y me la revele para practicarla, Señor, para vivirla. Tu palabra es espíritu, es vida, es eficaz, es creativa, pero también tiene el poder de limitar al enemigo, Señor, porque tu palabra es poder. Te doy gracias y declaro, Señor, en esta mañana que donde llega la palabra de Dios, Señor, hay milagros, hay sanidad, hay liberación, hay libertad, Dios. Y tu sangre poderosa que fue derramada en la cruz de Calvario toca nuestras vidas y cada hogar en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, iglesia, el Señor nos ha venido hablando de conquistar en lo espiritual y sigue insistiendo en el tema. Es importante porque hemos aprendido la necesidad de conquistar en el ambiente espiritual. Hoy hace 8 días Dios nos habló a través de la pastora un tema muy tremendo. Allí está colgado en la página para que pueda volverlo a escuchar o para que lo escuche si no lo ha hecho, que se titula Hasta la última gota. Este espectacular mensaje que Dios nos trajo, de verdad. Agradezco a Dios por esa palabra que también para mí fue una bendición y también una confrontación que lleva a la acción. Hoy seguimos entonces recibiendo el Señor. ¿A cuántos nos gusta orar? ¿Cuántos sabemos que orar es un deleite? Orar es una bendición. ¿Cuántos nos gusta orar? Ahí para que coloque ahí esa manito. A mí me gusta orar, yo hallo placer en orar. ¿Sabe que orar es una bendición que tenemos los hijos de Dios? La oración que el Padre escucha, la de sus hijos. Y la Escritura dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 y 17 lo siguiente: estad siempre gozosos. Es tremendo que la Biblia dice que estemos siempre gozosos bajo cualquier circunstancia. Ahora, recordemos que en Hechos 2:42, que es los miércoles a las 7, el Señor nos habló y nos ha venido hablando del fruto del Espíritu Santo. Hemos comprendido que el gozo es exclusivo del Espíritu Santo de Dios. No es la alegría ni tampoco es esa sensación de estar bien humanamente, no, ese es el gozo que viene del Espíritu Santo de Dios. Por eso la Escritura dice: estén siempre gozosos. Pero para estar siempre gozosos necesito la intervención y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y sabe, cuando estamos siempre gozosos, dice el versículo 17: orad sin cesar. Una persona que está en gozo continuo puede orar a pesar de las circunstancias. Recuerde esto: una persona que atraviesa situaciones algo difíciles, contrarias, antagónicas, entiende lo que hablamos con los discípulos, y ellos saben esto, la temporada en que se vive, y a pesar de las circunstancias hay un gozo interno que fortalece nuestra vida, el gozo de la salvación, el gozo del Espíritu Santo de Dios. Ese gozo nos ayuda a nosotros a permanecer firmes, a continuar en la labor, a saber que la respuesta a cualquier necesidad
de parte de Dios se va a manifestar en cualquier momento. Entonces ahí, ese gozo nos lleva allí a permanecer, a tener fe también. Y saben, cuando estamos siempre gozosos bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios, tenemos también un resultado, y es que oramos. Una persona que está bajo el gozo del Espíritu Santo de Dios ora con fe, no con desesperación, con angustia, no, ora con fe y ora sin cesar. Es decir, mire esto, las circunstancias adversas, las circunstancias contrarias no hacen o no tienen influencia para que la oración cese. ¿Cuántas personas hemos cruzado por tiempos donde se ha pensado incluso no quiero orar? ¿Para qué me conecto un martes, un miércoles o un jueves? O sencillamente dejan de orar porque están cargados, porque están mal. Pero la Escritura nos dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. Y de eso quiero hablarles esta mañana. ¿Saben? Podríamos decir este día que la oración es la necesidad que tiene toda persona en esta tierra, pero es la bendición en la vida del cristiano, el creyente. Debemos saber que, ojo acá, la voluntad descubre el fundamento que la oración. Cuando yo sé que la voluntad de Dios es que oremos, yo descubro el fundamento. ¿Y qué quiere Dios? Que oremos. Dice, oren sin cesar. Esa es la voluntad de Dios para usted y para mí, que oremos. Ahora, la sabiduría descubre la verdad. ¿Qué significa esto? Que la sabiduría nos lleva a descubrir la verdad de la palabra de Dios, porque oramos, que es la voluntad de Dios, basados en la palabra de Dios. Y ahora la fe se apropia de esa verdad con fundamento, ¿cierto? Y la lleva a la práctica. Entonces, la voluntad, la sabiduría y la fe van de la mano en el momento de orar. Se lo repito, la voluntad descubre el fundamento, ¿cuál es? La oración. La sabiduría descubre la verdad, ¿cuál es? La palabra. Y la fe se apropia de esa verdad revelada, ¿cierto? Con fundamento, que es en la oración, y lo lleva a la práctica, porque recordemos que la Escritura dice que la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Entonces, cuando oramos tiene que haber un resultado. Para algunas personas, orar les cuesta. Les es difícil, es una carga prácticamente. ¿Por qué? Porque les falta revelación, les falta entender la bendición de orar, y la falta también, mis hermanos, de varios factores que llevan a esto. Y factores como cuáles: la falta de perdón. ¿Sabían ustedes que la falta de perdón no permite una buena comunicación con el Señor? El Señor, en la oración que Él enseña como modelo, no para repetirlo, sino que Él enseña como modelo, dice: Padre, perdónanos como también perdonamos a los que nos ofenden. Pero cuando nosotros no practicamos el perdón, la oración no fluye con precisión y naturalidad. Y tenga eso en cuenta, porque la falta de perdón impide, muchas veces estorba más bien, que yo pueda tener una relación con Dios más que directa, limpia, y no por Él, sino por mi vida que sube a Él como ofrenda, ¿cierto? También la falta de fe es otro factor que impide que la gente ore, porque dice: yo para qué oro si a mi Dios no me escucha. Ya eso es falta de fe. O dice: yo voy a orar a ver qué pasa, y no pasó nada, y entonces vuelve otra vez uno a decirle: vaya a orar. Entonces dice: pero ¿para qué si ya oré y nada pasó? Falta de fe. También la desobediencia. Recordemos algo acá, mis hermanos, eso es importante. La palabra más antigua para fe es la palabra pistis. Lo hemos hablado, es una palabra por ahí en hebreo, me gusta mencionarla porque es de las primeras palabras en el Antiguo Testamento. La primera mención es pistis, que tiene que ver con fe, pero la fe tiene que ver con obedecer. Mire que esto es tan tremendo y es tan vital en la oración, que cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré, la fe de Moisés actuó, no solamente creyendo, sino actuando, obedeciendo. Dijo: listo, Dios me dijo, pues voy a obedecer porque Él lo dijo. Ahí donde quizás algunos fallan, en la obediencia
al Señor, a la palabra de Dios. ¿Y por qué eso es importante? Porque la fe se apropia de la verdad. Y si no nos hemos apropiado de la verdad de la palabra, pues no hay obediencia. Y si no hay obediencia es porque falta fe y porque no creemos a lo que Dios está quizás diciéndonos que debemos hacer. Ahora tiene que cerciorarse que fue Dios el que le habló, que es Dios el que le está ministrando, que es el Dios el que le está conduciendo a tomar cierta decisión vital para usted. Claro que sí. También hay otro factor que impide que la oración fluya o tenga poder, son los ídolos en la vida de la persona. Hay gente que tiene ídolos y los ídolos lo que hacen es estorbar la oración, porque entonces oran a este, oran a este, oran a este, pero no oran directamente al Padre. Recordemos que la Escritura dice que tenemos solamente un intercesor entre Dios y los hombres. Dice Jesucristo es el único intercesor. Pero cuando hay ídolos en la vida, y no solamente los ídolos son de pronto las figuras que usted ve por ahí, a veces hay ídolos en el corazón. Por ejemplo, hay amistades tóxicas que consumen a una persona cuando hay una amistad. Entonces una de las dos personas dice yo quiero orar, y la otra, cuando tiene más influencia sobre la otra, dice no, qué pereza, no oremos, no nos conectemos, no hagamos. Estos son ídolos que se levantan en el corazón y los permitimos y nos bloquean la oración. Hay personas que tienen idolatrada el dinero. Entonces, como tienen la comodidad, tienen el dinero, pues no sienten, entre comillas, no sienten la necesidad de orar, porque la oración no es un sentimiento, la oración es una decisión, es algo que debemos ejercer, es algo que le agrada a Dios. Entonces, hay ídolos, y no todos son de barro, como dice la Escritura. Hay ídolos, hay gente que hace ídolos de las personas, de los lugares, de las cosas materiales, e impide que se ore. Inclusive la enfermedad misma a veces se hace un ídolo en las personas, o la salud, el cuerpo. Entonces no está mal, lo he dicho antes, no está mal hacer ejercicio, pero así como yo me ocupo del cuerpo físico, necesito darle el mismo valor y el mismo alimento y cuidado a nuestro espíritu en oración, porque es importante. También otro factor es la autosuficiencia. Yo tengo todo controlado, no necesito orar. Entonces cuando hay autosuficiencia, pues ¿cómo se va a orar? Porque yo todo lo puedo en mí que me fortalezco, dice el versículo humanamente, pero el versículo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La voluntad rebelde, uy, tremendo. Hay gente que no ora porque tiene voluntad rebelde, y recordemos que hay una rebeldía pasiva y una activa. La rebeldía activa va de frente, no se esconde, no sabe, dice no quiero, ¿por qué me obligan? ¿Y por qué? Pero la rebeldía pasiva es la oculta, la que está allí gestándose ahí en el silencio, que uno le dice a la persona hágame un favor, córrame esta silla 2 pasos hacia este lugar, y la persona dice en su corazón pues no, lo va a correr 3 pasos porque no quiero 2. Eso es realidad. Claro, eso caso, pues obedeció, pero a su manera. Es como usted sabe la historia de la señora que está en culto. El pastor dice pongámonos en pie todos, y la señora dice pero ¿por qué nos tenemos que poner en pie? Yo no quiero. Dice porque vamos a adorar al Señor, pongamos en pie. Entonces ella dice listo, me pongo en pie, pero en mi corazón estoy sentada. Eso es rebeldía pasiva. Y eso estorba la oración. ¿Por qué? Porque la oración que se va a hacer no va a fluir conforme a la voluntad de Dios. Y también la amargura. Hay gente que no ora porque está amargada. Amargada con la vida, amargada con las circunstancias, amargada con el hogar, con el esposo, con la esposa, amargada porque no lo llaman, porque no lo tienen en cuenta, amargado porque le dicen, no le hacen, no lo deshacen. Hay amargura en el corazón, y cuando hay amargura no se puede orar. Recordemos que Ana estaba amargada en su vida porque no tenía hijos. Pero un día fue con esa amargura a buscar de Dios, recibe una palabra del profeta que estaba en ese momento, y dice que a partir de ese momento recibe la palabra, ora, recibe la palabra y la practica, es decir, aplica fe, y dice que se quita la amargura, cambió su rostro, tiene otra actitud porque creyó. ¿Qué era la petición? Tener un hijo. Y el profeta, el sacerdote le dice vas a conseguir un hijo, que Dios te lo conceda. Entonces ella recibe esa palabra y cambia de actitud. Y también el afán al orar. ¿Cuánta gente entra a orar con afanes? Con el reloj, dice bueno voy a orar nomás, tengo nomás 10 minutos, bueno le doy 7. Debemos tener un espacio especial para orar, un espacio único para orar.
así como tenemos un espacio para descansar, tenemos un espacio para trabajar, inclusive un espacio de distracción. Cuando usted ve televisión, ¿cuánto les pasa que está la película que a usted justo le gusta? La película, no hablemos de novelas, bueno, no sé si a usted le gusten, pero la película y está ahí y de repente alguien lo va a interrumpir porque hay que ir a hacer un mandado, hay que, oye, ¿cierto? Entonces usted que dice, venga, este espacio, yo he escuchado esta frase, este espacio es sagrado para mí, al frente del televisor, de pronto de otras actividades, pues que así también sea la oración. Recuerde que cuando oramos hay cosas sobrenaturales que Dios nos permite tener y vivir. La primera oración registrada en la Biblia, donde el hombre participa, ojo acá, la primera oración, porque la que es oración, es un discurso, es cuando yo hablo con alguien, es hablar, es decir. Entonces, la oración es cuando yo hablo con alguien, ¿cierto? Hay un intercambio de palabras, o hay alguien que me escucha y mientras yo hablo. Donde el hombre participó, o se registran sus palabras, es en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 es la primera mención donde el hombre participa en una oración, donde se registran sus palabras. Y tremendamente, estas palabras que el hombre se registra en la escritura, es cuando él peca. Ojo acá, mire, esto es para mí revelador saber que no se sabe qué hablaba Adán con Dios o Eva con Dios o Adán y Eva. Pero sí la escritura nos deja registrado cuando Eva habló con la serpiente en el huerto del Edén, allí en Génesis capítulo 3. Y hay que tener cuidado con algo. Con quien usted hable, o se la pase más tiempo hablando, o lo va a edificar o lo va a dañar, o le va a aportar o le va a destruir, o lo va a potencializar o lo va a estancar. Porque Eva habló con la serpiente, ¿cierto? Más bien la serpiente le habla a ella, porque así fue el asunto. La serpiente le habla a Eva, ella no tenía necesidad de contestarle, de seguir una conversación que no iba para ningún lado, y bueno, para ningún lado bueno, iba para el lado de Satanás. Habló con el propósito de dañar el propósito de Dios en ellos, porque el primero que inicia hablando es Satanás, diciéndole, con que Dios dijo que no comieran nada de esto porque se morían. Dijo, no, ahí Eva ya entra a decirle, no, es de ese árbol. Es tremendo la comunicación ahí que se dice, no, mire, no fue de todos. ¿Para qué se pone a explicarle? Eva debió haber tenido discernimiento. ¿Para qué se pone a decirle, por qué? Venga, es porque Dios nos dijo que no. Entonces, ahí cuando ya Satanás entiende que logra capturar la atención de Eva, es cuando le lanza entonces la cizaña al corazón y le dice, no, lo es que Dios es envidioso y Él sabe que cuando ustedes coman de ese árbol serán como Dios, es decir, serán independientes de Dios, no tendrán que buscar a Dios, no tendrán que orar a Dios, no tendrán que depender de Dios, no tendrán que dedicar tiempo a orar, a buscarlo, no. Serán como Dios, van a hacer lo que quieran. Y era mentira. ¿Por qué Satanás le dijo esto? Porque esa era la intención de Satanás. La intención de Satanás era ser como Dios, y como no lo logró, entonces buscó a ver quién de repente lograba ese objetivo. Claro, influenciado por él. Y entonces es donde Eva como que piensa el asunto, y todos sabemos la historia, accede a la tentación y ahí peca. Peca, ¿por qué? Porque desobedece la palabra, es decir, fue incrédula. El verdadero pecado del Edén es la incredulidad. Todos dicen, no, fue la desobediencia. No, la desobediencia que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén es el fruto de algo más profundo que se llama incredulidad. Porque cuando hay incredulidad, tengo por menos al que lo dijo. Entonces ellos entran en incredulidad. Desecharon el mandamiento de Dios, la palabra de Dios. Tremendo esto. Y lo más tremendo que usted y yo debemos saber esta mañana es esto: Dios no le abrió los ojos a Adán y a Eva, fue Satanás quien le abrió los ojos a Adán y Eva y le mostró lo feo de Dios. Ojo acá, en esa mala conversación Satanás le mostró lo feo de Dios supuestamente a Adán y Eva, porque lo hizo ver como un Dios malo que prohíbe,
que no deja pecar, que no deja hacer lo que quiera. Y hay que tener cuidado porque a veces hablamos con personas que afectan nuestro propósito, que afectan la visión que ha puesto en nosotros. Personas que inclusive podemos amar, querer, encontrar en ellas una amistad, pero que afectan nuestros sentidos. Satanás afectó los sentidos de Eva. Ahora, Eva en esa condición ya caída, porque ella dijo, yo no morí, Dios nos dijo que moriríamos, no morimos, o sea, no morí yo, dice Eva, o sea, Dios es mentiroso, imagínese usted, y se fue a donde Adán, todos sabemos la historia, y cuando le dice, mi amor, yo comí el fruto prohibido, ¿qué has hecho? Dice Adán, pero mire mi amor, dice Eva, no morí. Entonces Adán dijo, pues sí, no murió. Entonces aquí hay gato encerrado, alguien nos engañó. Lo que pasa es que no era muerte física, era una muerte espiritual. Ahí el hombre muere espiritualmente, se rompe la conexión con Dios, la quebrantó, porque quebrantó el mandamiento, porque le creyó más a Satanás. Tenemos que tener cuidado quien intenta abrir nuestros ojos a las cosas de Dios, al servicio a Dios, a orar. Porque hay gente encargada de darse cuenta de lo negativo de otras personas. Hay gente que le gusta ver lo negativo de una iglesia, lo negativo de un ministerio, lo negativo de una casa, de un hogar, lo negativo de la ciudad o del país. Y con sutileza. Por eso dice Pablo que en este tiempo habrán hombres engañadores, que tendrán apariencia de piedad, dice, a ellos evítalos. Hay que tener discernimiento, porque lo que van a hacer es mostrarnos lo aparentemente feo. Pero quiero decirle algo, en la iglesia hay conmigo personas imperfectas. Diga conmigo, soy imperfecto, pero aquí hay una bendición de que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está haciendo la obra en nosotros, está a través del Espíritu Santo y forjando el carácter de Jesús en nosotros. No hay perfectos en la iglesia. Y hay gente que quiere buscar lugares perfectos, con gente perfecta, iglesia perfecta, pues no lo va a encontrar en esta tierra. Y claro, como la imperfección se ve en algún momento, gloria a Dios, diga conmigo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso me hace dependiente de Dios, me hace dependiente de buscar en oración a Dios, decirle, Señor, ayúdame con esta debilidad, ayúdame con este hábito, con este problema, ayúdame, Señor, con esa situación en mi corazón. Nos hace dependientes de Dios, nos impulsa, por decirlo de esta manera, a buscar a Dios. Usted y yo no tenemos el control de las cosas como Satanás quiso decirle a Adán y Eva que puedan tenerlo, no es cierto. Lo que Satanás quería era que ellos sufrieran lo que él sufrió, que fueran sacados, porque Satanás fue sacado de la presencia de Dios. Mire esto, Satanás fue sacado de la presencia de Dios, perdió un lugar de privilegio. Y ahora él está buscando y pierde contacto con Dios obviamente. Entonces Satanás está buscando que el ser humano sea sacado del Edén, pierda contacto con Dios y pierda relación y comunión con Dios. ¿Lo logró? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque descubrió la voluntad ya no de Dios, sino la voluntad de Satanás a través de la oración, a través del hablar. No encontró la sabiduría de Dios, sino encontró es la sabiduría humana. Quiero decirle que la sabiduría de Satanás es la sabiduría humana también. Es la misma sabiduría, es decir, Satanás piensa igual que el hombre, imagínense usted eso. Y descubre una falsa verdad, dice que podrían ser como Dios. Y ellos actúan, ahí practicaron es lo que Satanás les dijo y cayeron. Yo me pongo a pensar a veces cuántas personas teniendo las escrituras, la palabra de Dios, les cuesta ponerla en práctica, pero si otra persona, otra ideología, otra filosofía trae una idea, un pensamiento, buscan cómo ponerlo en práctica, cómo hacerlo. Pero la palabra de vida es lo que transforma y nos cambia. Entonces, mis hermanos, hay que entender que en esa situación, la oración que ellos tuvieron, la oración registrada primero fue con Satanás, pero cuando pasa esa circunstancia,
es digno de notar que cuando el hombre peca, es Dios quien provoca la oración. Cuando el hombre falla, Dios lo sabe, es el quien provoca el momento de la oración. Dios provoca la conversación. ¿Y qué hace el hombre? Sabiendo que tiene que poner la cara a Dios, sabiendo que debe estar delante de Dios, se esconde por su actitud de pecado, su acción de pecado, porque se siente pecador. Y eso es lo que le pasa hoy a más de uno. Hay gente que no ora porque se siente indigno y pecador. Entonces hay una frase, hay una oración por ahí que enseñaba en la iglesia tradicional: aquí yo, Padre pecador. Mire, quiero decirle algo: cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en el corazón, somos santos por su sangre. Por recibir a Cristo Jesús, tomamos ahora el lugar de santos. Somos santos, esa es la palabra, que somos santos, pueblo adquirido por Dios para manifestar y para hablar las grandezas del Señor. Usted y yo somos santos. Usted que recibió a Cristo Jesús, vive para Él, usted es santo. Usted es santo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que aunque somos santos podemos fallar, pero ya dice la Escritura que no debemos seguir en pecado o practicar el pecado. Esto es tremendo. A mí me gusta la posición que el Señor nos da para que entendamos algo, y es que necesitamos, mis hermanos, entrar en la dinámica de la oración constante, llena de gozo, de victoria, desde el lugar que Cristo nos entregó. Entonces, la Escritura nos dice que usted y yo somos santos. Mire lo que dice allí Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan 3 dice lo siguiente. El versículo 3 dice, bueno, el 4 dice: todo aquel que comete pecado, mire esto, el versículo de Primera de Juan 3, 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando uno peca, está uno violentando la palabra de Dios, porque la conocemos. Y el versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El versículo 6 declara: todo aquel que permanece en Él no peca. Clave esto: cuando yo permanezco en el Señor, lo más natural, porque tengo su naturaleza, valga la redundancia, es que no peco. Si yo permanezco en Él, ¿cómo yo permanezco en el Señor? En oración, orando. Ahora aquí hay algo tremendo. Dice que no peca, no es porque quizás la naturaleza pecaminosa todavía sigue estando allí, pero ahora le muestro por qué. El versículo 6 sigue diciendo: todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido. Hijitos, versículo 7, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. O sea que si yo soy santo, que a veces fallo, peco, entonces cuando peco, ¿soy del diablo? ¿Será la pregunta? ¿Soy entonces de Satanás? No, no, porque aquí hay algo. Necesitamos entender que fallamos, pero debemos arrepentirnos y apartarnos del pecado. Dice la Escritura que el que confiesa su pecado y se aparta a él alcanza misericordia. Lo leímos hace en Hechos, un miércoles, donde Pablo está en Romanos capítulo 7 declarando algo tremendo de él. Algo que él abre el corazón y dice: miren, hermanos, en Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, es decir, por la palabra. Lo que estamos hablando: la voluntad descubre el fundamento, la oración. La sabiduría descubre la verdad, que es la palabra. Entonces Pablo está diciendo: por la palabra yo descubrí que yo hacía actos pecaminosos. Por la palabra yo descubrí que tenía acciones pecaminosas, tenía pensamientos pecaminosos, actitudes pecaminosas, ¿cierto? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Es decir, yo no sabía, o sea, yo codiciaba, pero cuando ya dice el Señor: no codicies, yo estaba cometiendo esa infracción de la ley. Pero dice el versículo 8: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces Pablo está explicando la santidad de la palabra, está explicando su condición humana y la situación del pecado. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo en el versículo 14, ahí de Romanos 7? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, estoy
en la humana naturaleza que es débil y no se sujeta al Señor porque es débil. Porque sabemos que, entonces dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, mi humana naturaleza va a querer siempre ir en contra de Dios, siempre. Y el versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es mi carne o humana naturaleza, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, en nuestras propias fuerzas no podemos hacer el bien. Es decir, ¿el bien cuál? ¿El bien para el mundo, el bien ante las personas? No, el bien es lo que Dios espera de nosotros, según su palabra. Es decir, no podemos nosotros conducirnos por la palabra de Dios, que no podemos en nuestras propias fuerzas vivir la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. Porque de pronto para alguien está bien, un ejemplo, a ver, no, es que yo me tomo las mías hasta que me siento mareado. Y otro dice, no, eso está bien. Pero la escritura dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Entonces ya no es un bien hacia la gente, sino es un bien que Dios quiere para mi vida porque hay una palabra del Señor. Entonces yo acciono ahí la fe. Entonces esto es importante porque Pablo dice, el versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos no hemos hecho el mal que no queremos hacer? Decimos no, no, y terminamos haciendo el mal que no queremos hacer. Y si hago lo que no quiero, dice el versículo 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Es decir, este hombre renovado que está en el interior nuestro, ¿cierto? Pero veo otra ley, versículo 23, en mis miembros, que se revela, mire esto, se revela, dice la escritura, se revela, dice Pablo, contra la ley de mi mente. Es decir, hay algo que se revela, que se revela. ¿Qué hizo Satanás en el huerto del Edén? Y hacer que Aníbal se rebelaran. ¿Qué hizo Satanás delante de Dios? Rebelarse. La rebelión es un espíritu inmundo de Satanás, es una característica del diablo, en otras palabras. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, cuando la verdad, la palabra está en nosotros fluyendo, debemos fortalecernos en oración. ¿Por qué? Porque la humana naturaleza va a decir, pero no sea bobo, si usted antes lo hacía, ahora va a cambiar eso por la palabra, va a cambiar eso que es un deleite para usted físico, cualquiera que sea, por la palabra, que vivir en santidad. Entonces ahí dice Pablo en el versículo 24, miserable de mí. ¿Cuánto han dicho? Ay, Dios mío, otra vez. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la respuesta es tremenda de Pablo en el versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol acá, Pablo? Entonces vamos a adorar a Dios el domingo y pecar entre semana. No, cuando está diciendo eso es, si yo dejo que mi humana naturaleza reine, obviamente va a pecar. Pero si yo oro a Dios, busco a Dios constantemente, reconozco mis debilidades, entonces voy a vivir una vida diferente. Y Primera de Juan, allí capítulo 3, entonces dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Estoy leyendo Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Eso es una de las obras de Jesús. Deshacer toda obra del diablo, y esto es una victoria para que usted pueda conquistar en lo espiritual. ¿Cómo se hace esto? O sea, esto es tremendo. Porque si Jesús vino a deshacer toda obra del diablo y Satanás actúa también a través de las obras de la carne, lo que tenemos nosotros, ¿cierto? Lo hemos visto ya, las obras de la carne, Gálatas capítulo 5 está allí. Adulterio, fornicación, ira, contienda, peleas, disensiones, herejías y muchas más cosas, dice la escritura. Algo tremendo. Si Jesús vino a hacer esa obra de la carne, usted puede conquistar en la oración esa parte. ¿Cómo? Ir al Padre y decirle, Señor, vengo delante de ti a exponerte esta debilidad, esta lucha, Señor, que yo sé que no me bendice, no bendice ni mi vida ni a los que me rodean. Una y otra vez caigo en ello porque la estoy controlando y tú no quieres que la controle. Mire esto, Dios no quiere que la controlemos. Dígale, Señor, tú quieres que la crucifique, que la ponga en tus manos, Señor.
Muchos caen en tentación de pecado porque controlan y quieren controlar el pecado, quieren controlar su propia carne y no se puede. Necesitamos rendirnos a Dios en oración, reconocer. Y vea que el versículo 9 de 1 Juan 3 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Wow. El que es nacido de Dios. Y ya voy concluyendo mientras suena la melodía allá atrás. El que es nacido de Dios. Iglesia, necesitamos que la gente no solamente llegue a Jesús por los milagros, que es una gran bendición cualquiera que sea. Necesitamos entender algo esta mañana. Necesitamos nacer de nuevo. Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No lo practica. Si antes lo practicaba diario, constantemente, cuando yo nazco de nuevo, no practico el pecado. Pero puedo llegar a la oración y decirle: Señor, aún estoy en este cuerpo débil y tengo esta lucha, y tú me dices que no debo practicar este pecado. Yo necesito un encuentro contigo, necesito nacer de nuevo. ¿Sabe qué pasa hoy en día? Que hay muchos cristianos que no han nacido de nuevo y les es fácil practicar el pecado. Y mira lo que dice: porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Necesitamos entender esta mañana, mis hermanos, lo importante que es ir a la oración y decirle: Señor, necesito nacer del Espíritu, necesito un encuentro personal. Porque la voluntad tuya la descubro en el fundamento que es la oración. La sabiduría, Señor, descubre la verdad que es la palabra. Pero la fe se apropia de esta verdad con fundamento y la lleva y la practica. ¿Sabe? Dios no nos juzga por fallar. Él no nos señala. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Adán y Eva pecan, Dios no descendió a buscar culpables. Dios descendió a buscar responsables. Dios provocó una conversación y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué le dice él? Aquí, escondido entre los matorrales, porque oí tu voz y tuve temor. Siempre el pecado nos va a alejar de hablar con Dios. Cuando una persona está en un camino de pecado, se está desviando de la visión de Dios, está creyendo a la voz del enemigo, cualquiera que sea que venga esa voz, lo último que va a querer es buscar la voluntad de Dios, va a querer buscar consejería. Cuando la persona sabe que no está bien, sabe que lo que hace no es correcto y quiere controlar la situación, no busca consejería, se niega a la consejería, porque quiere controlar, ¿y sabe por qué uno quiere controlar? Les digo porque a veces uno busca controlar como ser humano las circunstancias, porque uno quiere guardar algo que se llama fachada, apariencia. Eso quiso Adán y Eva, mantener una apariencia pero escondidos. Y le dice: Señor, mire la conversación. Dios desciende y dice: ¿dónde estás? Y dice: Señor, tuve miedo. Esa conversación, esa oración, la segunda oración ahí que nos dice Génesis capítulo 3, es que le dice: tengo temor, tuve miedo de verte. Por eso hay gente que no ora, porque temen ver a Dios por el pecado. Dice: Señor, yo no puedo, no es que no soy digno, no es que es lo malo que yo soy. Y el Señor les dice: ¿quién te enseñó? ¿Quién te abrió los ojos al pecado? ¿Quién te abrió los ojos engañándote? ¿Quién te abrió los ojos de esa manera? ¿Quién te abrió los ojos para que veas la vida como no es? ¿Quién te enseñó y quién te mostró los errores donde no los hay realmente? Entonces él, en su conversación, en su oración con Dios, le echó la culpa a Eva. ¿Cuántos en su oración le han echado la culpa a otras personas antes de tomar responsabilidad? ¿Cuántas personas
han dicho, Señor, vengo a orar, pero es que la culpa es de este, de aquel, es que no hacen, es que sí hacen, y siempre es nuestra oración, esa oración ahí constante, y es tan constante que se cree la oración, y quizás Dios está diciendo, espera un segundo, yo quiero hablar, un segundo, y no lo dejan hablar, y cuando de repente Dios da una palabra a través de un devocional, a través de la lectura de la Biblia, o una predicación, la persona se resiste cuando escucha de parte de Dios decir, no, toma responsabilidad, tú tienes que tomar responsabilidad. Lo importante, hay un principio en mi casa, en mi hogar, en mi vida, y es, lo importante no es lo que me hagan, sino cómo reaccione. Pero hay gente que espera mucho hacia afuera, que parece que el mundo les debiera algo, y siempre están esperando. Y cuando oran, lo oran diciendo, Señor, es que fulano, es que fulana. Adán dijo, Señor, en esa oración le dice, en vez de decir, Señor, perdóname, perdóname porque no fui buen sacerdote, perdóname porque me dejé influenciar. No, lo que dijo fue, la culpa, Señor, es de la mujer que tú me diste, porque es tremendo, le echó la culpa a Dios. Señor, esta es tu culpa, tú me diste esa mujer. Y muchos en oración dicen, Señor, la culpa es tuya, me pusiste en este lugar, en este país, en esta iglesia, me pusiste en esta condición, me pusiste en esta situación, tuya la culpa, Señor, orando. Y la mujer desprotegida le dijo al Señor, la serpiente. Y al día de hoy la humanidad sufre ese mal, siempre echándole la culpa uno a otro y a otro, pero ninguno tomando responsabilidad. Hay poder en la oración, pero cualquiera que sea la circunstancia, quiero decirle algo de parte del Señor. Él lo está esperando en ese lugar secreto. Él lo está esperando en ese lugar de oración. Él lo está esperando porque Dios quiere restaurarle. Mire, si Adán y Eva toman otra actitud, Dios lo hubiera restaurado. Termino diciendo esto, lo que dice la escritura en Primera de Juan, capítulo 1. Esto es hermoso, hermanos. Dice el versículo 8, 9 y 10 de Primera de Juan 1, 8, 9 y 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Saben por qué? Porque dependemos de Él, somos imperfectos y toda victoria sea para Él. Que la oración que haga sea una oración también de decirle, Señor, te necesito nacer de nuevo, necesito que tu simiente que está en mi vida fluya, Dios. Necesito vivir conforme a tu palabra. Señor, te doy gracias por esta mañana y tu palabra que ha sido entregada y predicada, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender, Padre, que tú quieres que como iglesia y como hijos tuyos oremos, Señor, constantemente, que estemos gozosos, pero que oremos en todo tiempo sin cesar. Ayúdanos a orar, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo toque nuestro espíritu, porque la Escritura dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad en Romanos 8:26. Romanos 8:26 declara la Escritura que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, Dios. Y esa nuestra debilidad es una situación interna, emocional, sentimental, es una situación externa con otras personas, odio, rabia, dolor, pero Él nos ayuda en nuestra debilidad. Hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero Él nos ayuda con gemidos indecibles. Él intercede por nosotros para hacer una oración correcta, Señor. Pero lo importante que nos hablas esta mañana es, no dejemos de orar, no dejemos de buscarte, no dejemos de clamar. Porque cuando no clamamos a ti, cuando no te escuchamos a ti, otro nos va a hablar, otro nos va a influenciar, Señor. Hoy yo te pido, Padre, como dice la Escritura en Isaías, derrama espíritu de gracia y de oración sobre mis hermanos, sobre los creyentes, sobre los discípulos, sobre la iglesia. Derrama espíritu de gracia y de oración. Son tiempos de seguir conquistando en la espiritual y de avanzar en tu nombre, Señor. Perdona las veces que nuestra oración ha sido una oración de crítica, de queja, o una oración para culpar a otros, Dios. Hoy nos hacemos responsables delante de ti, Señor. Y perdona las veces que nos hemos robado a nosotros mismos la bendición de orar. Pero entendemos, Señor, que el enemigo no quiere que oremos,
porque en la oración las obras del diablo son deshechas, porque dice la escritura en 1 Juan que Jesús vino a deshacer toda obra del diablo. Y cuando yo entro en oración, Señor, toda obra de Satanás, toda influencia del enemigo, toda influencia de las tinieblas, Padre, que quieres articular la fe, desviarme de tu propósito, Señor, se deshace en la oración, Padre. Allí conquistamos en el ambiente espiritual. Y te doy gracias, Señor, que esta semana oremos con el entendimiento, sabiendo, Señor, que tú eres el más interesado que oremos, que te busquemos, porque eso significa que somos dependientes de ti, que tienes el primer lugar en nuestro corazón, Señor, que no nos mandamos solos, que no queremos ser dioses como le propuso Satanás a Adán y Eva, Señor, sino que tú eres Dios sobre todo, Padre, y que Jesucristo es glorificado, Señor, porque Él viene a deshacer toda obra del enemigo. Hoy declaro que se deshace toda obra de Satanás en aquellos que les cuesta orar, que no pueden orar incluso, que no tienen palabras, Señor. Declaro una semana de victoria y de bendición en la oración, en el nombre de Cristo. Es una semana, un mes y un tiempo y una temporada de oración sobrenatural, y toda respuesta y toda victoria a ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor por su palabra esta mañana. Gloria a Dios por que Él nos ha hablado una vez más. Qué bendición, amén. Bueno, mis hermanos, qué victoria haber podido estar este domingo una vez más conectados. Me alegro de todos aquellos que nos están viendo. Si es por primera vez, bienvenidos. Cierto, si es diferido, es decir, ya no es domingo, es otro día, bienvenido. Sabemos que la unción no tiene límites ni paredes, y la misma unción toca su vida, amén. Hermanos, esta es una semana grande, ya saben los anuncios, es sobrenatural. Mañana lunes festivo, disfrútelo con su familia, páselo bien y ore. Busque 5 minutos, ore en su lugar secreto, pero durante el día ore, 2, 3, 5 minutos ore, dígale: Señor, aquí estamos conectados, y lea las escrituras, lea la palabra de Dios. Esto es espíritu, es vida, la necesita, lea las escrituras y ore conforme a las escrituras, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para quedar despedidos esta mañana, y doy gracias a Dios por este día y por esta transmisión. Padre, gracias te damos. Declaro tu victoria sobre cada familia y cada persona conectada en esta mañana. Declaro la unción que pudre yugos. Declaro libertad a todo cautivo. Declaro que las cadenas se rompen para que mi hermano, mi hermana y su hogar avancen. Declaro, Padre, el gozo del Espíritu Santo fortaleciendo y fluyendo en cada vida, en cada hogar, en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, Padre amado, una temporada de oración y de victoria, Padre, porque allí conquistamos, Señor. Y vamos a conquistar primeramente nuestra vida. Vamos a aprendernos a liderar en la oración, Señor, a tu forma, y vamos a leer las escrituras para orar conforme a tu palabra, Señor, y entender tu voluntad. Te doy gracias por esta mañana y declaro bendición y milagros, Señor, en cada vida, en cada hogar, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Padre, y todo espíritu de retaliación y venganza que ha impedido de actuar en contra de los hogares, de las vidas y del ministerio, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, feliz domingo, disfrútelo con su familia, mañana descánselo también, y esta semana es semana sobrenatural, amén. Un abrazo a todos, bendiciones, y recuerde algo, que somos de Cristo y somos altar de Dios. Feliz semana.